impresionante. Un par de avisitos antes de concluir, ya seguimos con la última charla. Recuerden por favor, todas estas charlas están siendo grabadas, las pueden encontrar en la página de Asagio en YouTube y en la propia página de Asagio para que las visiten y le den por favor me gusta, que esto es lo que hace que las charlas continúen obviamente en las redes, y también las pueden usar para sus presentaciones, para lo que ustedes quieran. La idea es que el conocimiento quede en la nube y no se evaporen las charlas como puede pasar con otras circunstancias, y que quede más bien en el medio digital y las pueden usar también para estudio, para lo que ustedes quieran. También recuerden, por favor, la próxima actualización es el 16 de noviembre. Vamos a tener motivos frecuentes de consulta en ginecología de obstetricia, que es un viernes, y al sábado 17, adivinen qué pasa. Muy bien, maravilloso, muchas gracias. Estamos ya cansados con el tema, solo falta llegar a la fiesta, nada más. Y concretar, por favor, recuerden confirmar la asistencia. Bueno, finalmente para la última charla, recuerden por favor no irse, tenemos 51 personas, muchas gracias por favor por quedarse, sabemos que un sábado no es fácil, ahorita a las 2 ya saben que cada uno coge para Occidente o para Río Negro, para donde quieran, y vamos a rifar un libro al final, un libro muy bueno de endocrinología ginecológica para que por favor se queden. Bueno, el que ganó ayer no puede ganar hoy otra vez. Y ya para terminar, tenemos el gusto de presentar al doctor Ricardo Restrepo, quien es especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha sido docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, es internista en el Hospital Pablo Tobón Uribe, internista en la Clínica Pontificia Bolivariana e internista en Reumalab. Como él trabaja en Reumalab y tiene mucha experiencia en temas reumatológicos, entonces nos va a hablar de qué hacer con la anticoncepción en pacientes con enfermedades reumatoideas, lupus y trasplantadas. Muchas gracias, doctor Ricardo, y esperamos contar próximamente con usted nuevamente. Bueno, muchas gracias por haberse quedado en la última charla, la charla del internista. Pensé que no iba a haber nadie, como por el libro. Entonces, como es la charla del internista y cambio de planes, no vamos a hablar de las guías de la OMS, no porque no se utilicen, sino porque ya han revisado ampliamente la evidencia de las guías de la OMS en esta jornada de anticoncepción en pacientes y en tópicos especiales. ¿Cuál es la idea de hablar de anticoncepción en enfermedades reumatológicas? Miren, para nosotros los internistas es muy duro el tema, pero para ustedes es más fácil. Toda paciente, hombre o mujer en edad reproductiva, debe recibir una asesoría sobre salud sexual y salud reproductiva. Nosotros no lo hacemos muy frecuente, sé que ustedes sí lo hacen muy juiciosamente, pero en enfermedades reumatológicas hay unos tópicos muy importantes. Primero, cuando la enfermedad está activa, se nos dificulta tanto para ustedes como para nosotros saber cuál es el método de elección en la paciente, cómo abordar la paciente. Segundo, la cantidad de medicamentos teratogénicos que los pacientes con enfermedades reumatológicas reciben. Y lo otro son los scores o los marcadores de daño. El paciente con lupus ya puede venir con daño cardiovascular, lo comentaba la doctora anteriormente, muchas enfermedades cardiovasculares, daño renal, daño psiquiátrico, neurológico. Entonces, marcadores de daño hacen que el paciente, además de su enfermedad reumatológica, va a presentar con una falla hepática, una enfermedad renal crónica, con una cardiopatía. Y la asesoría que nosotros damos casi siempre es, como usted está con lupus, no se puede embarazar. La paciente piensa que por estar con nefritis lúpea, por estar tomando cloroquina, ya no va a quedar en embarazo, y eso es falso. Es como cuando le decimos al paciente beba con control o beba con moderación, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos? Que los métodos anticonceptivos más eficaces en las mujeres con enfermedades reumatológicas son los menos utilizados, y lo que más se utiliza es el preservativo, que no es de lo más eficaz. ¿De dónde sacamos esto? Mire, en una gran corte con casi 12.000 pacientes en Estados Unidos se encontraron que 10.000 pacientes tenían un criterio de anticoncepción sin enfermedad crónica vigente o activa, pero había pacientes con una o más enfermedades crónicas, que eran casi 2.000 pacientes, un seguimiento de 3 años, y hay una diferencia estadísticamente indicativa con las mujeres que les prescriben anticoncepción contra las mujeres que están sanas y les prescriben anticoncepción. Además, en lupus y en enfermedades reumatológicas, y las mujeres con lupus de esta corte, solo el 21% tenían una prescripción de anticoncepción, y las mujeres con artritis reumatoide solo el 20%. O sea, no estamos prescribiendo anticoncepción a las mujeres con enfermedades reumatológicas. Y miren, esta es la corte americana con mujeres menores de 45 años con lupus que tenían riesgo de embarazo no planificado.
el 42% menores de 45 años con este riesgo y 40% de las mujeres recibían medicación teratogénica. ¿Y cómo planificaban estas mujeres? El 60% de las mujeres no habían recibido una consejería en planificación en el último año, eran mujeres seguidas en un hospital universitario en Estados Unidos, y solo el 75% más o menos en ambos grupos decían haber planificado siempre en los últimos 3 meses. Tenemos 25% de las mujeres en riesgo de estar en embarazo no deseado con medicación teratogénica que no reciben planificación. Y los métodos altamente efectivos como la anticoncepción hormonal o los dispositivos intrauterinos solo estaban prescritos en el 35% de las mujeres menores de 45 años y casi en el 30% de las mujeres que recibían medicación teratogénica y tenían alto riesgo de tener un embarazo no planificado. Y hay una encuesta que se le hace a los reumatólogos en Estados Unidos, reumatólogos de servicios pediátricos y adolescentes, de por qué no se les habla de anticoncepción a las mujeres que están haciendo esa transición entre la adolescencia y la adulta con enfermedades reumatológicas, y estas son las principales causas de no hablar de anticoncepción a las mujeres en orden de frecuencia. Lo primero que ellos aducen es que la gravedad de la enfermedad opaca la salud sexual. Entonces están muy ocupados manejando la nefritis, la actividad, la trombocitopenia, el dolor articular de la R, y no les hablamos de salud sexual a las pacientes. Lo segundo es que se supone que otros médicos están brindando asesoría, y esto es en Estados Unidos. Ustedes saben acá que es mucho más difícil que una paciente de estas llegue donde un ginecólogo o un médico que le brinde asesoría en anticoncepción. Tercero, el tiempo asignado para la cita, no es solo un problema de Colombia, es un problema en todo lado. Cuarto, los problemas logísticos, cuando entra con la mamá, cuando está en un consultorio que se escucha todo y hay que tocar temas malucos para la paciente, temas sensibles para las pacientes o para el médico que no está acostumbrado a interrogar sobre salud sexual, que es el quinto problema, la incomodidad del tema. Para nosotros como internistas no es fácil hablar de salud sexual porque no nos educaron en esto. Y por eso les traigo este caso clínico de la vida real. Esto es una mujer de 21 años, residente en San Pedro de los Milagros, tiene un plan complementario de SURA, alguna de ustedes la tuvo que haber conocido. Tiene un antecedente de lupus desde los 18 años, un hijo de 2 años para el momento de la consulta, que fue un embarazo no planificado, no presentó problemas durante el primer embarazo, tomó cloroquina y prednisona 15 miligramos día durante todo el embarazo, no hay antecedentes de trombofilia en la familia y actualmente tiene un tratamiento con cloroquina, prednisona 30 miligramos, bolos mensuales de ciclofosfamida y fenitoína, porque estuvo hospitalizada en el Parloto Uribe por actividad lúpica grave dada por convulsiones, psicosis, quedó con daño cerebral permanente, quedó con problemas de memoria y de concentración, presentó miositis y tenía una fiebre de origen desconocido. Inicialmente se enfocó para meningitis, pero dimos cuenta que todo era actividad de lupus. Esta paciente fue remitida de mi consulta en Reumalab a la consulta por ginecología para asesoría en planificación. Cuando le llega al ginecólogo tiene un índice de masa corporal de 22, una presión de 160, tiene frecuencia cardíaca, respiratoria 14, está normal, hospital cardiopulmonar normal, y este es el resumen de los paraclínicos más relevantes. Este es un hemograma muy normal, a excepción de un poquito de linfopenia y una trombocitopenia muy leve y un perfil para síndrome antifosfolípido negativo. Entonces la pregunta es, ustedes que van a enfrentar a esta paciente, ¿cuál creen que es el método de planificación ideal para esta señora? ¿O cuáles creen que están contraindicados? Porque ninguna ganó el libro de Harrison Carr arriba al final de la charla. Vamos a desarrollar el caso clínico a medida que vamos hablando. Entonces, lo primero, los riesgos más graves de esta paciente desde el punto de vista de medicina interna, reumatología y desde el punto de vista de ginecología es que con la anticoncepción me pasen 3 cosas. O aparezco en exacerbación de la enfermedad, entonces por iniciar anticonceptivos la enfermedad se exacerbe cuando aparentemente ya está dormida porque le dimos de alta, sin embargo está con alta dosis de prednisona y está con ciclofosfamida. El riesgo de trombosis, que el riesgo de trombosis siempre es aumentado en los pacientes con enfermedad reumatológica, cualquiera que sea, independiente si tiene o no anticoagulante lúpico positivo, tiene un riesgo de trombosis mayor. Y además el riesgo de trombosis que generan los anticonceptivos en la población general y en muchos médicos que no manejan el tema de anticoncepción
Y el tercer riesgo es la interacción con los medicamentos. Mira, le pongo un anticonceptivo, ¿cuál le pongo? Una paciente que toma cloroquina, prednisona, ciclofosfamida y fenitoína para evitar la interacción entre estos medicamentos. Entonces, son los riesgos que se nos presentan cuando nos enfrentamos a una paciente a la cual hay que darle anticoncepción. Hay varios estudios, les traje los que a mi parecer son los más relevantes. Este es un estudio en New England de la doctora Michelle Petri, donde hay un régimen trifásico de este anticonceptivo que no sé si existe en Colombia, no me sé los nombres comerciales de los anticonceptivos, que no es mi tema. Era un régimen tricíclico donde la primera semana era 0.5, acá 0.75, después miligramos y después paraban. En Estados Unidos se conoce como ortonovum. Y tenía unos criterios de inclusión donde había unos puntajes Selena en la edad que mostraba que la actividad era leve o moderada, o sea, 0 a 4 puntos o 5 a 6 puntos, debían de tener dosis estables de prednisona no mayor a 0.5 miligramos por kilo. Entonces con esto diríamos que podrían entrar casi cualquier paciente menos la paciente anterior. ¿Por qué menos la paciente anterior? Porque esto que les puse acá es la clasificación del Selena en la edad para lupus. Entonces cada ítem puntúa distinto: convulsiones 8, psicosis 8, daño cerebral permanente 8, miositis 4 y fiebre de una estaña tenía 29 puntos de Selena SLEDAI. O sea, ¿qué no daba para este tipo de estudio? ¿Qué se encontraba en este estudio? Que además excluía a los pacientes hipertensos que tenían historia de trombosis, ya sea arterial o termo provocado, que tuvieran un perfil para SARS positivo, antecedentes de cáncer ginecológico, mama o hígado, y que hayan tenido historia de infarto agudo de miocardio. Son pacientes con lupus más bien muy aliviadas. Y no hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto a las exacerbaciones del lupus en un seguimiento más de un año con anticonceptivos orales versus placebo. No hay diferencia en el mes 1, 2, 3, 6, 9 y 12 que eran las citas del estudio. Entonces según este estudio, y vamos a ver más adelante, se puede planificar con anticonceptivos orales combinados en pacientes con lupus que tienen bajo riesgo de trombosis y baja actividad de la enfermedad. Pero viene este otro estudio, que es como nos gusta a los internistas y a los médicos que les gusta epidemiología, un estudio CEGAR. Cogen 54 mujeres, las aleatorizan, también este es en México, cogen 54 mujeres, las aleatorizan, unas van a dispositivo intrauterino T de cobre, otras van a anticoncepción oral solo con progestágenos y otras van a anticonceptivos orales combinados. Aquí les coloqué los nombres genéricos, no sé si esto exista en Colombia. ¿Y qué encontraron ellos? Que para los desenlaces de actividad leve a moderada no había diferencia estadísticamente significativa, y cuando iban a haber actividad grave de lupus no había diferencia estadísticamente significativa. Con algo muy interesante del estudio de los mexicanos es que incluyeron mujeres que no les midieron perfil de SAP, o sea, no sabían si tenían anticoagulante lúpico positivo, anticardiolitinas positivas. El único criterio de exclusión es que no tuvieran trombosis, y además el score de Selena SLEDAI podía ser hasta 30 miligramos y podían estar recibiendo cualquier dosis de esteroides. O sea, mujeres muy enfermas. Un score de 30 es una mujer muy enferma. Entonces, con anticonceptivos orales combinados, escogiendo bien al paciente, no hay riesgo con los pacientes con lupus. Ahora, si el paciente tiene alto riesgo de trombosis, pacientes con alto riesgo de trombosis les pueden dar anticoncepción con solo progestágenos. Este otro estudio muestra un régimen de ciproterona con un régimen de clormadinona, donde hacen un seguimiento de una media de 46 meses, no encontraron ningún embarazo en estas pacientes. El estudio iba aleatorizado, donde ellos tenían un grupo que empezaba con ciproterona. Este grupo era el grupo donde están las mujeres más enfermas, porque habían tenido una exacerbación de lupus menor a un año o dosis de prednisona mayor a 30. Los que iniciaban con clormadinona, mujeres más aliviadas, llevaban más de un año sin
exacerbación y menos de 30 miligramos de prednisona. Una vez lograban dosis estables y no había intolerancia, porque el estudio está hecho para mirar tolerancia más que mirar otros efectos, las mujeres que iniciaban en clormainona pasaban a ciproterona si esta no era, las mujeres que iniciaban en ciproterona pasaban a clormainona si esta no era bien tolerada porque esta tenía más efectos adversos, y las que estaban en clormainona podían seguir por 5 años. Entonces después cruzaban los grupos al año si había exacerbación, aumento de esteroide o intolerancia a alguno de los medicamentos. Esto con los efectos adversos, porque como les digo, el objetivo principal del estudio es un efecto adverso, sangrado irregular e hipoestrogenemia, que era manejada con una crema vaginal de estrógenos, pero lo que nos interesa a nosotros como médicos internistas o como reumatólogos era mirar si habían exacerbaciones de lupus. En este estudio, para el criterio de inclusión, todas las mujeres tenían que haber presentado una exacerbación de lupus en los últimos 3 años, o sea que no eran lupus fáciles de manejar. Todas tenían alguna exacerbación de lupus previo al inicio de las progestinas, y durante el uso de progestinas, esto el número de arriba es el número de ciclos, solo 75 mujeres, el 40% presentaron alguna exacerbación de lupus, 8% lupus de exacerbación recurrente, 10 una exacerbación renal y 1.6 de exacerbaciones neurológicas, que todos comparados con las exacerbaciones que presentaban antes de las progestinas eran estadísticamente significativos. Entonces, en lupus, si no es un lupus con alto riesgo de trombosis, se pueden utilizar anticonceptivos combinados orales, pero si hay alto riesgo de trombosis, pueden utilizar solo progestinas. Ahora, en artritis reumatoide parece más fácil porque hay una revisión sistemática de la literatura. Sin embargo, la revisión solo encontró 8 artículos que cumplían los criterios de inclusión, 6 anticonceptivos orales, uno miraba progesterona inyectada y el otro miraba solo estrógenos. ¿Qué pasó? La evidencia es muy mala porque los estudios son de muy baja calidad, pero hay unas conclusiones de algunos estudios que muestran que favorecen los dolores articulares, y ustedes los ven cuando manejan climaterio, que las mujeres, cuando hay una deprivación de estrógenos, los principales síntomas son síntomas articulares, ahí se observa la miositis, dolores articulares, las artrosis empeoran, las artritis reumatoides empeoran. Entonces parece que el utilizar anticonceptivos hormonales que contienen estrógenos mejoran la actividad de la artritis, porque mejoran los dolores articulares sin afectar la progresión en los estudios que se miraron con radiología. No hay evidencia para el dispositivo intrauterino y para medroxyprogesterona inyectable. Ahora, esta paciente podría utilizar alguno de los anticonceptivos hormonales según la evidencia disponible. En cuanto a trombosis, trombosis es el miedo más grande que tienen los reumatólogos y la mayoría de los ginecólogos cuando se inicia anticoncepción en una paciente. El riesgo de trombosis siempre está aumentado en una enfermedad reumatológica, porque al uno estar inflamado, el factor endotelial está expuesto y el endotelio es más débil. Entonces todo el tiempo hay mayor riesgo de trombosis, tome o no tome anticonceptivos. Y el riesgo aumenta cuando tienen un anticoagulante lúpico positivo, unas anticardiolipinas IG positivas como R de 3.22, sin que haya historia de trombosis. O sea, el solo hecho de tener los marcadores positivos sin trombosis aumenta el riesgo. Esto es más o menos lo que nos dice la revisión, pues es una revisión de reumatólogos, no de ginecólogos, lo que aumentan los anticonceptivos orales, el riesgo de TBP en pacientes reumatológicos, entre 2.23 y 6.61. Pero hay que tener en cuenta otros factores, como mencionaba la doctora anteriormente, en enfermedades reumatológicas. Este es un estudio de lupus, este es un estudio de artritis reumatoide. El tabaquismo aumenta 1.25 dependiendo de qué tan pesado sea el tabaquismo. Cada año que pase la enfermedad reumatológica, por cada 5 años en 1.26 se multiplica el riesgo. La nefritis también aumenta y el uso de medicamentos inmunomoduladores aumenta el riesgo de trombosis. Cuando hablamos de trombosis arterial, un estudio de Lancet Neurology donde muestra que pacientes que no tienen anticoagulante lúpico y no utilizan anticonceptivos orales, el riesgo es el basal, que es 1, porque era lo que determinaba el estudio. Pero cuando esas pacientes no tienen anticoagulante lúpico e inician anticonceptivos orales, el riesgo de infarto del miocardio era con R de 2.3 y de stroke o de isquemia cerebral era de 2.1.
9, que es estadísticamente significativo. Pero ¿qué pasa si una mujer tiene anticoagulante lúpico positivo y además está tomando anticonceptivos orales combinados? El riesgo aumenta a 21.6 para infarto de miocardio y a 200 para isquemia cerebral transitoria. Pero no solo son los anticonceptivos orales lo que aumenta el riesgo de la trombosis, sino que los anticonceptivos orales combinados, dependiendo de la dosis de los estrógenos y dependiendo del tipo de progestina que tengan, también aumenta el riesgo basal de aterosclerosis y cambian algunos el perfil de las lipoproteínas, que era parte de lo que nos comentaba la doctora en la presentación anterior. ¿Se acuerdan de este estudio? El estudio de la solo progestina. Entonces, este estudio también tuvo un desenlace para eventos vasculares trombóticos. Y miren, de las 187 mujeres que habían ingresado, que todas habían tenido que tener una exacerbación de lupus grave para poder ingresar al estudio, 29% tenían presencia de anticuerpos positivos y habían presentado un evento vascular anterior al uso de progestinas, el 23% de las pacientes, teniendo en cuenta que una de las pacientes que ingresó a tomar progestinas haya presentado previo al uso 2 trombosis venosa profunda y un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, le dan progestinas y durante el uso de progestinas, que fue casi 5 años, solo se presentaron 4 eventos vasculares. Esa mujer que presentó, que había tenido las 2 trombosis y el infarto, fue la misma mujer que volvió a presentar trombosis y volvió a presentar infarto agudo de miocardio. Entonces, las progestinas parecen ser el método más seguro para anticoncepción en pacientes con alto riesgo de trombosis, porque esta es una corte de muy alto riesgo de trombosis. Acá vemos que esta tabla de una revisión de reumatología, donde se recomienda que las pacientes con alto riesgo de trombosis utilicen progestágenos. Ustedes saben mejor cuáles son los beneficios de las generaciones de progestágenos, porque son los únicos que no aumentan significativamente el riesgo de trombosis comparado con anticonceptivos orales combinados y meloxiprogesterona inyectable de depósito. Entonces, a esta mujer que no tenía un alto riesgo de trombosis, recuerden, tenía el perfil negativo, no había presentado historia de trombosis, se puede utilizar anticonceptivos orales combinados. Ahora, las interacciones medicamentosas. ¿Qué pasa con las interacciones medicamentosas? Es muy importante preguntarle a las pacientes si le han cambiado la medicación en la última cita médica o si está tomando medicaciones herbales u otro tipo de medicaciones que tengan interacciones. Lo más común, los antibióticos van a disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales combinados, principalmente las penicilinas. También las mujeres que utilizan rifampicina, que muchas veces vemos tuberculosis latente. Esta mujer no tenía ninguno de estos anticonvulsivantes, pero los anticonvulsivantes son muy importantes porque no tienen el efecto de los anticonceptivos orales, y tomaba fenitoína. ¿Cuál es el problema de tomar fenitoína y utilizar anticonceptivos combinados orales? Disminuye la eficacia del anticonceptivo y aumenta la dosis de fenitoína. Entonces, probablemente no sea la mujer para iniciar este tipo de medicamentos. Además, recuerden que había quedado con un daño cerebral, que tenía psicosis lúpicas, que tenía convulsiones, entonces probablemente no vaya a irse mucho a un régimen de píldoras cuando tienen tantos problemas cerebrales. Hay otras interacciones con ciclosporina muy importante cuando estamos viendo pacientes con trasplante. Aumenta la concentración de la ciclosporina, los anticonceptivos orales, y los pacientes trasplantadas es una indicación para dar anticoncepción altamente eficaz. No tienen contraindicado el embarazo todas las pacientes trasplantadas. Acá aprovecho para decirles que el trasplante hepático, los americanos contraindican el embarazo, los australianos también lo contraindican, depende del tiempo de trasplante que lleve, si tuvo trombosis y el tipo de enfermedad que le haya dado el trasplante. Pero en trasplante renal el paciente se puede trasplantar siempre y cuando lleve más de 2 años de trasplante, tenga una creatina menor a 1,5, no esté tomando medicación teratogénica y el paciente acepte cambiar el régimen inmunomodulador por algún régimen que no sea teratogénico, y además que tenga la enfermedad de base que lo llevó al trasplante
controlado. Con warfarina puede aumentar o disminuir el efecto de la warfarina dependiendo del tipo de progestágenos, altera los niveles de la tiroxina libre. Y con los diuréticos ahorradores de potasio hay que tener cuidado con esta combinación, que es un análogo de la esprolactona, de la drospirenona. No sé qué tantos anticonceptivos orales hayan hecho en Colombia con esta combinación, pero hay que tener cuidado porque aumenta el riesgo de hipercalemia. Hay algunos métodos específicos, la T de cobre y el dispositivo liberador de levonorgestrel como métodos intrauterinos no aumentan la tasa de infección en inmunocomprometidos. Sin embargo, no encontré estudios que hablen de eso específicamente en enfermedades reumatológicas. Un asterisco es por unos estudios en VIH y el otro en pacientes en quimioterapia activa donde tienen dispositivos liberadores de levonorgestrel o les implantan dispositivos liberadores de levonorgestrel. No aumentan las exacerbaciones ni el riesgo de trombosis y el dispositivo puede disminuir el riesgo de sangrado en pacientes con síndrome antifosfolípido, donde se podría utilizar, aunque no está muy clara la evidencia. Lo que sí no se debería utilizar en pacientes con síndrome antifosfolípido o en pacientes con plaqueta menor a 50.000 o que por alguna indicación médica estén tomando antiagregantes o anticoagulantes es la T de cobre, porque aumenta el riesgo de sangrado, principalmente en pacientes con SAF, independientemente de estar anticoagulados o no, y evitar en pacientes que tengan múltiples parejas sexuales, que eso pues lo saben ustedes mejor que yo. Anticonceptivos de solo progestágenos no aumentan el riesgo de osteoporosis, los que son orales, no aumentan las exacerbaciones de ninguna enfermedad reumatológica, no aumentan el riesgo de trombosis y disminuyen el riesgo de sangrado en los pacientes con SAF, hablando de sangrado uterino. Y los implantes de progesterona tienen los mismos beneficios, solo que no hay estudios con implantes de progesterona hablando del riesgo de trombosis en pacientes con síndrome antifosfolípido o lupus, y no hay estudio evaluando el riesgo de sangrado uterino en pacientes con síndrome antifosfolípido con estos implantes que utilicen anticoagulación o que tengan antiagregación por alguna indicación médica. La medroxilprogesterona de depósito no aumenta el riesgo de exacerbaciones de lupus ni de AR ni de síndrome antifosfolípido, disminuyen el sangrado, pero tienen reportes de aumento de trombosis, aunque no hay un estudio como tal que explique el riesgo de aumento de trombosis con medroxilprogesterona inyectada en pacientes con síndrome antifosfolípido o con lupus. Aumenta el riesgo de osteoporosis por disminución de la densidad mineral ósea, entonces no deberíamos de utilizarlo en pacientes que tengan que tomar esteroides por largo tiempo, y está contraindicado en pacientes con artritis, porque así uno tenga artritis reumatoide y no utilice esteroides, el solo hecho de tener artritis por aumento del factor de estimular alfa da un riesgo extra de osteoporosis y tienen un efecto sobre el peso que ellos lo manejan más también ustedes que lo que podemos manejar nosotros. Otros métodos en enfermedades reumatológicas son los anticonceptivos hormonales combinados, que ya habíamos hablado, mejoran los dolores articulares de la artritis reumatoide, así como los dolores de los síntomas del climaterio, de miositis, de artrosis, mejoran con la terapia de reemplazo hormonal. No aumentan el riesgo de exacerbaciones, aunque solo hay evidencia con los anticonceptivos orales, pero hay reportes de casos con otros dispositivos. Disminuyen el sangrado, aumentan el riesgo de trombosis, y algunas recomendaciones extras de los reumatólogos que no tienen mucha evidencia, pero las traigo acá, es no usar anillos vaginales en pacientes con artritis grave de mano o de cadera, porque el momento en que se le exacerbe la artritis, usted no tiene la garantía de que la paciente se coloque el anillo bien o que lo pueda retirar por el dolor que provoca de pronto una abducción de cadera o utilizar la mano. Lo vemos frecuentemente, pacientes con artritis reumatoide grave no son capaces de colocarse la ropa interior, y es frecuente, entonces no tratan de utilizar métodos que sean difíciles para las pacientes de usar, y no usar los anticonceptivos que tienen drospirenona en pacientes con enfermedad renal por el aumento del riesgo de hipercalemia, al igual que no utilizarlo con otros medicamentos que aumenten el riesgo de hipercalemia, como la espironolactona, los bloqueadores ARA2 tipo los sartán, valsartán, o ningún IECA, porque nos va a aumentar esta parte. Para concluir, entonces la paciente anterior se le colocó un dispositivo intrauterino Mirena,
es la mejor opción. Una paciente que no va a tener un régimen juicioso para tomar píldoras por sus antecedentes neurológicos y psiquiátricos, no tiene un riesgo aumentado de trombosis y el Mirena no ha mostrado que aumente la trombosis, y tampoco hay estudios que muestren que haya exacerbación de la enfermedad. Las conclusiones: la sexualidad y la planificación familiar son objetivos de la salud y se deben discutir con todos los pacientes en edad reproductiva. Nosotros los internistas nos basamos en 3 preguntas: si planifica, si está buscando hijos, y si no, ¿por qué no planifica? Pero se debe ahondar mucho más en esto, no solo en hombres, no solo en mujeres, sino también en hombres, porque los hombres con enfermedades reumatológicas frecuentemente utilizan medicación que también puede alterar la fertilidad y puede traer desenlaces adversos al feto. Los pacientes con enfermedades reumatológicas no tienen definición de infertilidad, que muchos creen. Así el paciente esté en una enfermedad renal estadio avanzado, no tiene infertilidad, entonces muchos pueden caer en embarazo, la que deben de utilizar métodos de anticoncepción eficaces si no están buscando un embarazo. Y al igual, cuando se trasplanta, una vez un paciente trasplanta de un órgano sólido, recupera la función de la fertilidad. Entre los trasplantados renales aumentan la fertilidad y los trasplantados hepáticos también aumentan la fertilidad. No hay reportes de trasplante de intestino. De hecho, el único centro que haya trasplante de intestino en Colombia era el Palotón Uribe, y hace rato no se volvieron a hacer trasplantes de intestino. El riesgo de un embarazo no planificado supera en todos los aspectos los riesgos que tienen los métodos de anticoncepción. El método de anticoncepción debe ser supervisado y previamente discutido con el equipo tratante. Aquí es muy importante la comunicación, ¿cierto? El trabajo en equipo siempre da mejores frutos. Llamar al reumatólogo o llamar al internista o al médico que lo esté utilizando para poder discutir cuál es el método de anticoncepción más efectivo para la paciente, pero en todos los casos un embarazo no deseado supera los riesgos eventuales de métodos de anticoncepción. Los métodos anticonceptivos hormonales combinados, no hay evidencia que aumenten exacerbaciones de la enfermedad, tanto en lupus como en AR, incluso en enfermedad activa. Tienen que tener Selena mayor a 30, que es un paciente muy enfermo, como vimos la paciente anterior que tenía un daño muy grande, no llegaba a un Selena mayor a 30. Y la única enfermedad activa que contraindicaría el uso de anticonceptivos hormonales combinados en reumatología es el síndrome antifosfolípido con trombosis o una vasculitis grave. ¿Por qué las vasculitis graves son principalmente las vasculitis peancas? Porque no hay ningún estudio que hable de pacientes con vasculitis peancas y le estén dando anticonceptivos hormonales combinados. Los anticonceptivos hormonales combinados son de elección en pacientes jóvenes con AR, y es de elección en AR porque los estrógenos mejoran los dolores articulares, entonces no va a disminuir el daño articular radiológico, no va a disminuir la destrucción articular, pero mejora en algo los síntomas, y evitar el anillo si la paciente tiene artritis grave de mano o cadera, porque en el momento en que tenga exacerbación o dolor, de pronto no puede utilizar bien este método. Alto riesgo de trombosis son preferibles los métodos de anticonceptivos orales solo progestágenos, pero creo que es porque la evidencia está muy limitada. Cada día me parece que va ganando más evidencia el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, porque no tiene reportes de casos de trombosis en enfermedad reumatológica, no tenga reporte de casos de trombosis en otro tipo de enfermedades. No hay contraindicación médica para utilizar anticoncepción de emergencia, esto es muy importante. Un embarazo no deseado en una paciente con enfermedad reumatológica activa empeora la enfermedad reumatológica, entonces no hay ninguna contraindicación para utilizar anticoncepción de emergencia en cualquiera de los métodos de anticoncepción de emergencia disponibles. Obviamente no hay estudios clínicos aleatorizados ni nada de eso para este ítem, pero es mucho peor un embarazo en una enfermedad reumatológica activa que una anticoncepción de emergencia. Y por último, en la parte de las interacciones, siempre hay que preguntar qué medicamentos ha tomado o está tomando últimamente, incluyendo medicamentos herbales y medicinas alternativas, porque pueden afectar la parte de la eficacia del anticonceptivo o aumentar o disminuir la dosis del medicamento que esté utilizando la paciente. Si hay preguntas, con mucho gusto las resolvemos. Ya les dejo mi correo para los que quieran la carpeta completa de los artículos que realizamos para esta charla.
y espero que les haya gustado. Es difícil hablar de aquí que corros. Una pregunta, no,